Oli, oigan, pues tomé la decisión de contarles qué fue lo que me sucedió y por qué fue que estuve la última vez en el hospital. La verdad, tomar esta decisión fue muy complicado para mí, pero he tomado la decisión de sí hacerlo porque es algo que yo siento aquí en mi pecho, ¿saben? Entonces es algo que yo quiero pues ya sacar y siento que de esta manera me voy a sentir como liberada, que me voy a sentir mejor para continuar con los planes que tengo en mi vida, y también porque me gustaría que mis seguidoras que han pasado por esto mismo que yo, pues me dieran algún consejo o me dijeran cómo lograron salir adelante. La verdad es que esto sí va a estar bastante largo porque tengo que comenzar desde cuando me quebré mi pie. Pues ya saben que cuando llegamos aquí en enero, el 7 de enero, yo me quebré mi pie, me hicieron mi primer cirugía el 8 de enero. Luego me tuve que someter a otras 3 cirugías porque de la primera cirugía que me hicieron en mi pie tuve algunas complicaciones. Entonces por esa razón tuvieron que hacerme otras 3 de emergencia. Y les recuerdo que estuve en terapia intermedia, no fue intensiva, fue terapia intermedia. Entonces pues se me daban mucho medicamento y así. Y pues bueno, el último día que yo estuve internada por lo de mi pie, ya cuando me iban a dar de alta, pues a Luis se le ocurre preguntarle al doctor que si era normal que mi regla se haya retrasado, y nosotros pensamos que mi regla se había retrasado por tanto medicamento que me estaban dando. Entonces el doctor dijo sí, o sea, pues que sí era normal, y nos preguntó de que cuánto tiempo de retraso tenía yo. Tenía como 6 días de retraso. Entonces ya cuando le decimos al doctor, pues él dice de que pues ya valió, ¿saben? Entonces el doctor me manda de inmediato a que me hagan una prueba de líquido rojo, pues para saber si yo estaba embarazada o no, o si era por el medicamento. Y ese día es cuando ya me iba a ir a casita después de estar como 2 semanas o más. Ya la verdad ni recuerdo cuánto estuve internada la primera vez. Entonces pues me manda a hacer la prueba. Se tardaron muchísimo en hacérmela porque hubo un error o no sé qué máquina les había fallado. Entonces pues mi prueba se tardó demasiado tiempo. Y para esto yo le digo a Luis de que vaya a la farmacia a comprar pues unas pruebas de embarazo caseras, porque yo ya quería saber, yo estaba súper nerviosa y yo ya quería tener la respuesta. Entonces pues Luis va por las pruebas, me hago la prueba y pues salieron positivas. Me hice 2 pruebas en total. Le marcamos a el doctor de inmediato, Luis le marca y le dice pues de que sí estoy embarazada. Y al momento de darnos cuenta que las pruebas eran positivas, pues obviamente había demasiada emoción en nosotros. Obviamente estábamos súper felices, éramos los más contentos, pero también existía mucho miedo por tanto medicamento que yo había tomado, aparte porque me había sometido a 4 cirugías anteriormente, la anestesia. Entonces yo tenía muchísimo miedo. Obviamente yo estaba súper feliz, pero también tenía demasiado miedo. Ese embarazo sí había sido totalmente planeado. Nosotros meses atrás ya estábamos hablando sobre embarazarnos, sobre darle un hermanito o una hermanita a Mateo. Antes de irnos a nuestro viaje a París, fuimos para consultar, fuimos con un doctor que nos iba a ayudar a elegir el género de nuestro bebé, porque nosotros queríamos tener una niña. Pues ya cuando estábamos en París, nosotros tomamos la decisión de pues no hacer eso, de lo que Dios nos mandara estaba bien para nosotros. Y nosotros el 26 de diciembre decidimos embarazarnos. Nuestros planes estaba pues llegando aquí a Torreón a hacernos la prueba de embarazo, hacerme la prueba para saber si pues había funcionado o no. Y pues llegando, saliendo del aeropuerto, es cuando yo me quebré el pie. La verdad es que yo no tenía síntomas ni nada. Pues me dan la noticia, ya después de hacerme la prueba casera, llegan los resultados de líquido rojo y sí estaba embarazada. Lo primero que hicimos fue avisar a nuestras familias, porque pues era una noticia que
nos hacía muy felices, entonces obviamente lo queríamos compartir con nuestra familia. Esa vez me quedé una noche más porque se hizo súper tarde ahí en el hospital. Ya eran como las 10 de la noche y decidimos mejor quedarnos y ya irnos hasta el siguiente día. Y esa noche recuerdo perfectamente que mis doctores y doctoras me decían que estuviera tranquila porque todo iba a estar bien. Ese día que nos dimos cuenta que estaba embarazada ahí en el hospital, pues rápido me llevaron ahí mismo a hacerme un ultrasonido. Y pues más en el ultrasonido, y sí, ahí estaba el saquito y ahí estaba un puntito así súper pequeñito que era mi bebé. El ginecólogo que me hizo el ultrasonido ahí me dijo que pues yo todavía tenía muy poquito tiempo, entonces pues todavía estaba muy pequeñito, pero yo recuerdo perfectamente que yo lo vi. Estaba así tan chiquitito, pero yo lo vi. También fue otro ginecólogo. Yo mandé a pedir a mi ginecólogo que me atendió cuando yo estaba embarazada de Mateo. Él estaba de viaje, pero él mandó a alguien de confianza, un ginecólogo que él conocía de confianza, y él fue quien me revisó. Y pues ya él estuvo hablando conmigo, me dijo que a pesar de que ya había tenido 4 cirugías, 4 anestesias y todo el medicamento que me habían dado, eso es algo que a mi bebé todavía no le afectaba porque pues todavía tenía muy poquito tiempo. Pues ya me dieron de alta. Al día siguiente nosotros preparamos una sorpresa para Mateo con las pruebas. Compramos un cofre chiquito y también compramos un vestidito pequeño por si era niña o un pañalero por si era niño. Unos zapatitos así chiquititos, tan pequeñitos de niña y de niño, unos globos. Y yo le escribí una carta a Mateo, pues como si su hermanito o hermanita se lo hubiera escrito, ¿saben? Mateo estaba muy emocionado, Mateo estaba muy pero muy feliz porque yo ya les había compartido a ustedes videos donde anteriormente él decía que quería una niña rosita, una hermanita así chiquita para cargarla así. Recuerdo que en ese momento era mucha felicidad, pero también mucho miedo porque es cuando yo tenía mi pie quebrado, o sea, mi pie estaba recién quebrado y yo no sabía cómo le iba a hacer. Yo tenía mucho miedo y lo único que quería era que pues mi bebé estuviera bien. A diario me ponía unas inyecciones anticoagulantes en el ombligo. La última vez que vi al ginecólogo en el hospital, a los 15 días, fuimos a ver a mi ginecólogo pues para que me revisara y todo. Y cuando me hace el ultrasonido, pues me dice que mi bebé no está, o sea, mi bebé no se veía, y me dice que a lo mejor es porque pues tenía muy poquito tiempo. Entonces me dice que regrese a los 15 días para ver si ya se veía pues mi bebé, si ya se veía más grande o si ya se veía algo. Les recuerdo que yo desde el primer ultrasonido que me hizo el primer ginecólogo, yo a mi bebé sí lo había visto, estaba muy pequeñito, pero ahí estaba. Entonces nos regresamos a casa ese día con toda la esperanza del mundo, con toda la fe en Dios de que íbamos a regresar en 15 días y pues ahí se iba a ver nuestro bebé. Se los juro que le pedí tanto a Dios por que estuviera. Y pasó una semana, entonces el doctor dijo que fuéramos, que fuera porque si estaba pues ya se tenía que ver pues ya con esa semana que me dio de más. Y ese día llegando aquí a casa yo tuve manchado, jamás, o sea, no había tenido manchado en todo el tiempo que llevaba pues embarazada, y ese día por la noche pues empecé así como a manchar, como que hacía pipí, luego me limpiaba y pues salía manchado el papel. Pues rápido obviamente le avisé a mi ginecólogo, me recetó pues medicamento que me iba a ayudar a controlar eso y sí me ayudó. O sea, el medicamento sí me ayudó. Luego regresamos con el doctor y nunca voy a olvidar ese día. Recuerdo que pues me acuesto para que me haga el ultrasonido y pues me confirma de que pues mi bebé no está. Solamente se veía como un pedacito muy chiquito. Entonces
les digo, o sea, yo creo que él sí estaba ahí, pero como tuve manchado, pues no sé si se desprendió pues un pedacito de él. Ya el doctor me dice que me tiene que hacer un aspirado, me dice que pues yo podía tomar creo que un medicamento para yo arrojarlo sola, o podía ir a que me hicieran un aspirado. Y a mi embarazo lo llaman embarazo anembriónico, creo, algo así, no recuerdo muy bien. Pero pues yo les digo, o sea, yo la primera vez yo sí vi ahí a mi bebé así súper pequeñito. Entonces obviamente yo estaba súper triste, Luis también. Y ya pues el ginecólogo me dice que no, porque ese embarazo haya sido así quiere decir que el otro vaya a ser así. Dice, o sea, no se repite. Dice, no porque ahora te pasó, dice en el otro también. Dice, yo te aseguro que tu próximo embarazo pues va a salir todo perfecto, va a salir todo bien. Yo decidí hacerme el aspirado. El día 15 de febrero es cuando me da pues cita para hacerme el aspirado. Pues yo me metí a bañar aquí en casita, me metí a bañar, me alisté, me fui súper cómoda, sin nada de maquillaje. Y pues mil cosas pasaban por mi cabeza. La verdad es que jamás me imaginé que eso me fuera a pasar a mí. Pues ya abajo, ya se había llegado el momento, la hora de irnos. Entonces yo me despido de Mateo. Fue lo más difícil. Solamente recuerdo que le dije que ahorita venía, que iba con el doctor, pero que no me iba a tardar porque se supone que esto era como una cirugía ambulatoria, algo así se llama. O sea, yo solamente iba de entrada por salida. Bueno, iba a entrar y como 2 horas que se me pasara la anestesia, luego ya pues me iba a ir a regresar yo a mi casa. Me despedí de mi mamá, de mi hermana, y pues ese día llegamos al hospital. Antes de pues se hacen firmar algunas cosas. Y yo recuerdo que cuando estaba firmando yo tenía muchísimo miedo, o sea, como que yo presentía algo, yo estaba asustada, pero así con el presentimiento como negativo. Luis y yo nos fuimos solos al hospital. Luego ahí ya llegó mi mamá después de un ratito, y luego también llegó mi papá. Yo ya estaba pues rápido, cuando llegas al hospital te ponen así como suero por la vena. Yo ya estaba lista. Les digo, o sea, yo todo el tiempo tuve miedo, ¿saben? O sea, yo creo que era presentimiento, no sé. Total, todos estábamos como asustados. Entró Luis, y luego ya después dejó que entrara mi papá y luego mi mamá. Y ya me decían que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien, que me iban a estar esperando allá afuera. Y total, ya cuando me pasan a quirófano, todavía entró Luis antes de entrar a quirófano. Y le dice al anestesiólogo pues de que me cuidara mucho, también al doctor. Y pues yo estaba como tranquila pero asustada. Y ese día, como yo había hecho ayuno desde muy muy temprano, yo recuerdo que yo traía muchísima hambre y Luis me preguntó que quería ir a cenar cuando saliera pues del hospital. Y yo recuerdo que yo no le contesté, ¿saben? O sea, yo nada más le dije, no, pues ya saliendo vemos. O sea, yo no le dije nada, pero yo tenía mucha hambre. Total, me pasan, me ponen la anestesia y mi ginecólogo ya después me contó que yo estaba pidiendo tacos porque tenía mucha hambre. Pues luego yo me dormí. Fue un sábado que yo me quedé dormida, el 15 de febrero, y yo no supe nada de mí hasta el día martes que desperté. Y yo recuerdo que cuando desperté mi mamá estaba conmigo. Yo me desperté y estaba en terapia intensiva, pero pues yo no sé, o sea, yo no me pregunté en ese momento de por qué estoy aquí ni nada. Yo me desperté, vi a mi mamá y recuerdo que yo le pregunté que qué día era. O sea, no sé, creo que fue lo primero que le pregunté. La verdad, mis recuerdos de esos días son muy borrosos. Recuerdo que le dije que qué día era y ella me dice que martes. Entonces pues yo obviamente me quedé en shock porque yo me había dormido un día sábado y no sabía en qué momento habían pasado tantos días.
porque yo no recordaba absolutamente nada de los días anteriores. Cuando yo me despierto, yo pues ahí en terapia intensiva uno tiene las visitas, creo que son como 3 visitas al día, es una en la mañana, en la tarde y creo que tarde noche, no recuerdo muy bien. La mayoría del tiempo pues estaba sola, bueno, con doctores, enfermeras, pero pues yo sola, sin mi familia. Entonces yo recuerdo que tenía como un DRE y yo no sabía, se los juro que yo no sabía qué es lo que había pasado. Yo no sabía el por qué yo tenía una cicatriz en mi abdomen, si el aspirado iba a ser pues por abajo. O sea, yo no entendía muchas cosas y pues me explicaron que cuando estaban haciendo lo del aspirado, pues el líquido rojo se estaba saliendo de mí. Perdón que tenga que cambiar unas palabras, pero pues es para que no me bajen el video. Tuvieron que hacerme la cirugía de emergencia para coserme como mi útero, porque pues es el que estaba teniendo problemas, entonces por eso la cirugía. Se los juro que es tan confuso para mí aún contar esto porque hay cosas que no recuerdo, pero cuando yo desperté mis signos ya estaban como bien, ya estaban regulándose y así, porque yo tenía mis signos vitales muy mal. Cuando yo despierto ya estaban bien. Me hicieron unos análisis y ahí se dan cuenta de que algo salió bajo. Entonces me tuvieron que hacer como tipo, me meten a una rueda donde hacen las tomografías, me metieron ahí para checarme por dentro, para ver si pues mi útero estaba bien o estaba pues saliéndose el líquido rojo por dentro. Entonces pues me hacen estos estudios y luego otra vez me llevan a mi cubículo en terapia intensiva y recuerdo que entra un doctor y me dice de que pues sí, que me tienen que quitar mi matriz porque es la que, o sea, es lo que estaba teniendo problemas. Para mí fue algo, o sea, yo recuerdo que al doctor le dije así como, sí, está bien. Yo estaba en shock, yo no, o sea, no sé, como que no supe qué responder, o sea, no sé. Pero para mí fue muy doloroso el yo despertarme ese día martes y que me dijeran que me tenían que quitar mi matriz, porque a mí pues no solamente me estaban quitando la matriz, ¿saben? O sea, me estaban quitando mi esperanza que yo tenía de tener otro bebé. Toda mi familia ya sabía lo que me iban a hacer. Entonces entra primero mi mamá, ella le digo pues que me van a quitar mi matriz, que no le voy a poder dar un hermanito a Mateo. Después entra mi papá y yo le dije lo mismo. Entra mi hermana y también entra Luis y pues yo a los 4 les dije lo mismo. En ese momento me pasaban 1000 cosas por la cabeza. Ese martes yo me desperté por la tardecita y a mí para como las 10 de la noche nuevamente me iban a meter a hacerme la cirugía para quitarme mi matriz. Yo pedí a mi familia, pedí a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a Luis para que estuvieran conmigo en lo que pues yo entraba a la cirugía. Obviamente me hubiera encantado que Mateo entrara y estuviera conmigo, pero les recuerdo que yo estaba en terapia intensiva, entonces ahí no dejan pasar a los niños, ahí no los dejan pasar. Hasta este punto yo no sabía la pesadilla que había vivido mi familia en los días anteriores. Bueno, yo entro a cirugía creo como a las 12, si no mal recuerdo, de la noche, y salgo como a la 1:30. Yo recuerdo que salgo y me despierto y pues recuerdo que ya me esperé como 2 horas a que se me bajara el dolor. A mí no me pudieron poner la raquia por lo que había pasado ese sábado. Solamente me pues anestesiaron así general, anestesia general, que esta se pasa a las 2 horas. Entonces para mí esta cirugía, o sea, les juro que fue tan dolorosa, o sea, no se imaginan el dolor que yo sentía. A mí se me pasó la anestesia súper rápido, ni el medicamento más fuerte que me pusieron para dolor me lo calmaba, o sea, fue horrible. Cuando se me pasó la anestesia, pues Luis se quedaba ahí todas las noches. Entonces ya recuerdo que yo lo pedí para que entrara y me viera. Duré como otros 3 días ahí en terapia intensiva. Entonces todos los días que yo estuve en terapia intensiva, o sea, lo único que yo sabía
es que yo entré un día sábado, desperté un día martes y pues me sacaron de ahí un día viernes. No imaginan lo difícil que era estar ahí sin poder ver a mi hijo. Era, creo que lo más difícil sin duda alguna. Ya cuando me pasan a cuarto, que fue el día viernes, todo era como pues más tranquilo. Yo me sentía un poco mejor porque ahí ya podía estar mi familia conmigo más tiempo, o sea, ya podía estar acompañada todo el día, toda la noche en el hospital. Pues bueno, hasta ese momento yo todavía no sabía qué me había pasado, qué es lo que había pasado ese día sábado. Y pues bueno, ya él me cuenta que nosotros llegamos ese día sábado, que firmamos y todo. A mí me pasan ya cuando me pasan a cirugía, pues él ya estaba con mi mamá y con mi papá. Entonces ellos estaban ahí esperando en sala. A mí me pasaron como a quirófano de maternidad, algo así. Y ellos me estaban esperando afuera. Los tres escuchan que activan un código, que es el código oro, que en eso él empieza a ver que muchos enfermeros corriendo de aquí para allá, que entraban a donde yo estaba, a quirófano, con una hielerita. Pues ya los tres estaban bastante asustados. Se acerca con otra doctora a preguntar que qué significaba ese código. Y ya la doctora le dice que significa pues que un paciente se está esperando, que ahí él pues ya sabía, dice, o sea, él desde un principio sospechaba que era yo. Sale el ginecólogo mío a decirle, a hablarle a Luis, que le habla y pues ya le dice lo que me había pasado, que me estaba haciendo el aspirado y pues que parecía como si hubieran abierto una llave de agua. O sea, todo mi líquido rojo mío se estaba saliendo. Y ya el ginecólogo dice que le dice a Luis que me tienen que hacer pues la cirugía de emergencia. Y pues Luis obviamente le pregunta al ginecólogo de que por qué había pasado esto, que qué estaba pasando. Y ya el ginecólogo le dice que pues no sabía por qué me había pasado eso, porque a él jamás le había pasado. Era la primera vez que le pasaba. Ya me habían estabilizado, aunque yo estaba demasiado grave. O sea, yo estaba muy muy mal. De hecho, cuando me sacaron ese día sábado de la cirugía, a mí me sacaron entubada. Estaba toda mi familia y pues me cuentan que nada más me vieron pasar así con el tubo en la boca y que mi piel no tenía color. Entonces pues me dicen que yo ya no estaba aquí, que las esperanzas que los doctores le daban a mi familia pues eran muy pocas. Lo que más me duele, o sea, de que yo no sabía que, o sea, pude haber dejado a mi hijo y yo ni siquiera lo sabía. Yo entré, ya no desperté el día sábado, me tenían sedada con el tubo. El día domingo tampoco, pues yo no sé nada de mí, yo no sé qué pasó de mí el día domingo. El día lunes yo me puse muy mal, me puse muy muy grave. Yo recuerdo que una de las enfermeras que me cuidaba muchísimo, que yo me encariñé mucho con ella, yo recuerdo haber escuchado su voz yo dormida y que ella me dijo: ay, Monse, me asustaste, pensé que ya te ibas. Y, o sea, eso sí fue verdad, porque ella le contó a Karime, a mi hermana, que ella me había dicho eso. Te los juro que todos los doctores decían que yo había sido un milagro. Y yo sé que va a sonar exagerado, pero yo le digo a Luis, o sea, yo siento como si hubiera ido con Dios y me hubiera tocado y luego ya él me hubiera regresado. Y obviamente que me duele hasta el alma haber perdido mi embarazo, mi bebé, que me haya quitado mi matriz. Pero yo agradezco mucho, mucho, mucho a Dios de que me haya dejado aquí con mi hijo, porque no me imagino haberlo dejado pues sin su mamá. Pero ya el día martes que yo desperté, antes de despertar, no, ya estaba despierta y yo me acuerdo que estaba despierta y todavía estaba así como entubada, entonces era muy desesperante. El día martes es cuando me sacaron el tubo, entonces se siente muy feo, la verdad. Y pues bueno, ese fue un resumen de lo que Luis me contó, de la pesadilla que vivieron ellos. Ya luego también
me contó mi mamá pues lo mismo, cómo habían pasado las cosas. No es algo que yo quisiera tener oculto porque aparte, desde que yo estuve internada, desde que yo estaba yo creo que inconsciente, la noticia empezó a salir en redes sociales. Esta noticia empezó a circular, quién la sacó no sé, pero empezó a circular de que yo estaba súper mal, de que mi familia estaba ahí en el hospital, de que yo estaba en terapia intensiva, de que me habían quitado la matriz, de que había perdido mi embarazo de 2 meses. O sea, todo se sabía. Entonces yo solamente espero que ustedes como seguidoras pues tomen esto que yo les conté con respeto, porque la verdad no fue fácil para mí contarles esto. A partir de ahora ya me van a entender el por qué ha sido tan complicado para mí el poder sanar, el poder superar. Si tienen algún consejo, algo bonito que decirme, se los agradezco muchísimo. Y casi olvido decirles algo muy importante. Me quitaron mi matriz y mi útero, pero a mí me dejaron mis ovarios. Entonces el doctor ya después, cuando ya estaba en cuarto, él entra y me dice que si nosotros quisiéramos tener un bebé, existía una esperanza, una posibilidad, y es un vientre de alquiler. Obviamente yo no estoy pensando en eso ahorita, ¿saben? O sea, nos dio la posibilidad pues porque obviamente él sabía que queríamos tener otro bebé, entonces por eso él nos dio esta posibilidad. Ahorita creo que es muy importante que primero sanemos todo lo que pasó. Ahorita no estamos pensando en eso, ¿saben? No sé si en algún futuro lo vayamos o no lo vayamos a hacer, es algo muy complicado, la verdad. Y pues nada, creo que ahora sí ya es todo lo que les quería decir. Bye. Estaba terminando de editar el video y me di cuenta que se me olvidó decirles de que pues también tomé la decisión de contar esto porque es algo que no iba a poder ocultar pues siempre. Obviamente ustedes se iban a dar cuenta pues al ver de que yo no me embarazaba, y aparte a diario me hacen comentarios diciéndome de que si no quiero otro bebé, de que si pienso tener otro bebé, de que cuando le voy a dar un hermanito a Mateo. Entonces pues por eso decidí también contarlo, para detener también esos comentarios que también a mí pues me lastiman bastante. Y pues nada, ahora sí es todo.